que el señor Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo, cuestionado ilegítimamente, considero que no tenía la posibilidad alguna de haber sido admitida siquiera su candidatura. Juez de la República en uso de buen retiro se va con toda contra el señor Abelardo de la Espriella. El debate se vuelve a prender y tenemos a nuestro amigo progresista Gabriel Jorge Triana Perdomo, que tuvo muchos años de trabajo administrando justicia en el país y que ahora está trabajando, en pocas palabras, para que el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, eliminen ese proceso que declararon a Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Gabriel Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias, Heiler, por la invitación a su programa, que pues es visto por mucha gente acá en Colombia, y he tenido la fortuna también de ser seguidor suyo desde hace unos meses. Me ha parecido un programa con mucha categoría, que siempre está pendiente de la situación del país y sobre todo la situación política que hemos vivido en Colombia en estos últimos tiempos. Sí, mi nombre es Gabriel Jorge Triana Perdomo, ex juez de la República de Colombia durante 41 años. Tuve la fortuna de ser juez en este país, sobre todo en materia penal. Más o menos durante estos 41 años hago el cálculo que le resolví la situación jurídica a unas 20.000 personas. Por eso tengo el privilegio de la experiencia, que la experiencia, como decía Sócrates, Platón y Aristóteles, no se improvisa. Y en Colombia, desafortunadamente, la experiencia no se tiene muy en cuenta para todas las labores en todos los campos. Que es que la experiencia es la que da la verdadera sabiduría, ¿sí? No tanto el conocimiento, sino la experiencia. Entonces, a través de esa experiencia, Dios me dio la oportunidad de administrar justicia de la mejor manera. Durante estos 41 años como juez, jamás tuve la más mínima sanción disciplinaria o penal por el ejercicio de mis funciones como juez de la República. Y salí por la puerta grande. La calificación del año 2023 como juez de la República de Colombia, porque a nosotros los jueces cada año nos califican para saber establecer si se tiene la posibilidad de continuar con la labor como juez de la República. Así la persona, así el funcionario se encuentre en propiedad. Si obtiene una calificación baja, menos de 60 puntos, queda por fuera del servicio de administrar justicia. Gracias a todo ese trabajo, usted se ha preocupado firmemente por lo que viene sucediendo en el país y nos comentaba que ha metido una acción de tutela con solicitud de medida provisional urgente ante los accionados, que es el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación, al Tribunal Superior de Bogotá. Todo esto, explíquenos qué es lo que se busca o qué es lo que está pretendiendo usted que suceda en el país. Como antesala a ello, haciendo mi presentación, antes de contestar su pregunta, Ailer, iba a manifestar que fui calificado con una calificación casi óptima del 100%, porque obtuve para el año 2023 la calificación de 97 puntos sobre 100. Yo creo que ha sido la mejor calificación de un juez de Colombia.
Entonces, pues es un orgullo para mí eso. Y de los escritos míos, porque yo también soy escritor, poeta, en uno de mis escritos de uno de los libros sobre mi ejercicio como juez de la República, yo escribí esto: como enviado de Dios aquí en la tierra, por la honrosa y grande pero difícil misión de impartir justicia en materia penal, dando a cada quien lo que le corresponde al juzgar a una persona, estando de por medio su derecho fundamental a la libertad, el más importante derecho, como lo es el de la vida. Después de la vida está el de la libertad de todo ser humano. Siempre he entendido como principio rector que su buena fe e inocencia deben presumirse antes de dictar la sentencia absolutoria o condenatoria, luego de oírla y vencerla en un juicio. También he definido, he tenido en cuenta esos valores que se están perdiendo, porque he cuestionado mucho la situación de cómo una persona como Abelardo del Espriella, que a pesar de que no tiene antecedentes penales, pero sí tiene un pasado oscuro y unos delitos en los cuales está involucrado y que debe es responder ante la justicia. No me explico cómo Colombia, una parte de los colombianos votó por este señor, que hace unos 7, 8 meses era una persona desconocida para Colombia, y de la noche a la mañana, en ese tiempo, 6, 7 meses, presenta 5 millones de firmas, de las cuales más de 3 millones resultaron cuestionadas, no fueron admitidas, se presume que fueron falsas. Resulta que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral no les importó absolutamente nada eso y avalaron la presentación de esa candidatura, la respaldaron y lo inscribieron como candidato. Una persona que presenta más de 3 millones de firmas cuestionadas, rechazadas, muchas de pronto falsas, y eso era lo que tenía que hacer la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, como yo lo digo en la demanda, compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación iniciara las investigaciones penales correspondientes por los presuntos delitos de falsedad en documento público y otros. Entonces, en torno a su pregunta, quiero manifestarle que efectivamente ante esa situación que ha acontecido con el señor Abelardo de la Espriella, primero como candidato a la presidencia y ahora como presidente, pues he sentido una indignación por su trayectoria, su pasado, su conducta, su proceder, que en mi concepto no ameritaban para nada que fuera siquiera candidato presidencial, mucho menos elegido presidente de la República de Colombia. Entonces me di a la tarea de elaborar una demanda de acción de tutela y a través del paso de los días, de acuerdo a los acontecimientos, la fui adecuando, porque es bien sabido para todos los colombianos, o la inmensa mayoría de colombianos, que el señor Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo, cuestionado ilegítimamente, considero que no tenía la posibilidad alguna de haber sido admitida siquiera su candidatura. ¿Por qué razón? Porque es que la Constitución Nacional es clara y contundente en determinar que una persona, un ciudadano colombiano, nacido en Colombia, que tenga otra nacionalidad,
no puede ser presidente de Colombia. Ahí está en la Constitución. Lo que pasa es que la jurisprudencia y muchos abogados colombianos, mucha gente no quiere admitir lo que dice taxativamente la Constitución Nacional, en su artículo 40. Ahora vamos en detalle a analizar la acción de tutela, para que el pueblo colombiano se dé cuenta que ni siquiera teniendo en cuenta, o no teniendo en cuenta mejor, el juramento que rindió este señor norteamericano, colombiano, italiano, como lo es Abelardo de la Espriella, sin tener en cuenta el juramento, ya él no podía presentarse, inscribirse como candidato a la presidencia de la República de Colombia por tener doble nacionalidad. Situación misma que aconteció con el presidente Petro, que termina su mandato ahora el próximo 6 de agosto, el jueves. Él también, tengo conocimiento que es italiano, tiene nacionalidad italiana. Y lo que pasa es que la presidencia de él, o la candidatura de él, no fue demandada. Pero en mi concepto, y de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, tampoco podía haber sido elegido presidente el presidente Petro, por ser también de nacionalidad italiana por adopción. Entonces, esa es la situación. En el caso de Abelardo de la Espriella, considero que con el juramento que rindió, pues aún más ahonda esa situación de inhabilidad, de impedimento, de incapacidad, imposibilidad de haber sido candidato presidencial y elegido presidente de la República de Colombia. Entonces tenemos que consideré pertinente realizar la acción de tutela para ser presentada, como lo hice en el día de ayer, ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Vamos a ver hoy si me notifican a qué magistrado le correspondió la acción de tutela. Y esa acción de tutela fue presentada en contra de los siguientes accionados: el Consejo Nacional Electoral, el CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se me amparen a mí los derechos fundamentales constitucionales a la vida, a la igualdad, la libertad de expresión, de prensa, el debido proceso, la libertad política, el acceso a la administración de justicia y a conocer la verdad. Establecidos estos derechos fundamentales constitucionales en los artículos 11, 13, 20, 29, 40, 107, 229 y 250 de la Constitución Nacional de Colombia, en forma respectiva. Relacionados estos derechos fundamentales con la elección del ciudadano a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente de Colombia. Asimismo, en la acción de tutela, determino que aun cuando no se encuentran dentro de la categoría de los derechos fundamentales, sí están estrechamente relacionados y también amenazados los derechos que tenemos todos los colombianos a que el presidente que sea elegido respete el juramento de cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República de Colombia, obligándose, entre otros aspectos, a velar por el cumplimiento de los principios fundamentales, como son la prevalencia del interés general, los fines esenciales del Estado, defender la independencia nacional, asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado, garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, simbolizar la unidad nacional y proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación, establecidos en los artículos primero, segundo, 188 y 189, numeral sexto de la Constitución Nacional.
En esa acción de tutela coloqué como medida provisional urgente, teniendo en cuenta que las demandas de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado, sección quinta, como la que presentó el ex magistrado del CNE, el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, muy completa, muy buena, que tiene 10 puntos concretos de hechos vulneradores de la posibilidad de que el señor Abelardo de la Espriella hubiera sido candidato presidencial, haberse inscrito y ser presidente de Colombia, y la demanda de nulidad que presentó el presidente Petro a través de sus abogados, y otras 18 demandas aproximadamente más que se han presentado ante el Consejo de Estado. En ellas el Consejo de Estado no quiso aceptar la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que otorgó la credencial a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y avalar así la posesión para este próximo viernes 7 de agosto. Eso no lo quiso aceptar el Consejo Nacional, el Consejo de Estado. Entonces, la acción de tutela tiene otras características distintas, pero dentro de la acción de tutela también existe la posibilidad de que un ciudadano accionante solicite una medida provisional urgente para que se garantice que esos derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados no continúe esa violación. Entonces, la acción de tutela se torna como un mecanismo judicial, en este caso eficaz, por la protección inmediata de los derechos fundamentales. Porque es que la acción de tutela tiene que resolverse solamente en 10 días. Y la medida provisional, el juez constitucional debe adoptarla si está de acuerdo con la solicitud el día en que se dicte el auto admisorio. Puede ser el día de hoy. Si el Tribunal Superior de Bogotá admite la acción de tutela en el día de hoy, en el auto admisorio, debe considerar si se acepta la petición de la medida, ordenar la medida provisional que yo solicito como urgente. ¿Y cuál es la medida provisional? La de dos aspectos, la de los dos actos. El acto administrativo de otorgamiento de la credencial como presidente electo Abelardo de la Espriella y el otro acto, el de posesión, que se va a realizar el próximo viernes. Entonces, esa medida provisional se solicita para eso, que se suspenda estas dos situaciones, estos dos actos administrativos, hasta tanto se resuelva de fondo la acción de tutela, que como hemos dicho se resuelve en 10 días. Entonces, en el día de hoy o en el día de mañana, más tardar, el Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver la solicitud de medida provisional. Urgente. ¿Por qué es urgente? Ante la situación grave que se avecina para Colombia, de que un personaje que hace unos 8 meses, como yo decía, desconocido para Colombia, era conocido en algunos estrados judiciales, pero a nivel de Colombia nadie lo... ¿Quién conocía a Abelardo de la Espriella? Juez, si esto llega a suceder, si esto se llega a dar, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué sigue? Si se acepta la medida provisional de suspensión del acto administrativo que declaró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y se suspende la posesión, queda entonces temporalmente esa situación suspendida, esas dos situaciones, hasta tanto
se resuelva en primer lugar la acción de tutela en 10 días hábiles. O sea que en Y pocas palabras no podría haber posesión el 7 de agosto. no podría haber. Se suspendería mientras se resuelve de fondo la acción de tutela, en primer lugar. ¿Y quién Y quedaría si entonces como presidente de Colombia? considero que es una situación sui generis, nunca, jamás antes vista. Entonces, el procedimiento, considero yo que así no esté determinado en la Constitución Nacional, sería que la justicia encargara como presidente de la República a una persona, como sería al presidente del Senado, considero yo, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no? Y si, Encargado. y si esto se llega a dar y demás circunstancias, podríamos hablar incluso de unas nuevas elecciones. Es correcto. O pues sería lo más lógico, ¿no? Sería lo más lógico. O que se determinara que si como también existe la demanda, las demandas sobre fraude electoral, sobre todo la demanda presentada por los abogados del presidente Petro, de la cual pues se hizo una alusión anoche muy clara, detallada y contundente, presentando las pruebas de ese presunto fraude electoral prácticamente ya evidenciado con toda esa cantidad de pruebas que se presentaron por parte del presidente, pues que fue una elección ilegítima. Entonces, si se llegara a determinar eso, de que hubo fraude, pues quedaría a la luz de la justicia determinado como que el verdadero presidente elegido fue el senador Iván Cepeda Castro. ¿Sí? Sería eso, de pronto puede suceder eso. Si la justicia determina que hubo un fraude electoral, como lo está mostrando con pruebas el presidente Petro, es que nada más pongamos la situación de haberse negado la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral a hacer el escrutinio de los votos del exterior. Con eso nomás, con esa situación nomás, eso es ilegal. Porque no podía tenerse solamente en cuenta las actas de los jurados. Debería haberse hecho también, como lo ordena la ley, el escrutinio de los votos que resultaron en el exterior. Y ahí es donde hay un gran porcentaje de diferencia entre los dos candidatos. Entonces, con esa nomás, si el Consejo de Estado, si hay justicia en Colombia, ahí se debe determinar la ilegalidad de la elección de Abelardo de la Espriella. Y es que eso no es mentira. Están en las redes sociales las declaraciones del registrador y del CNE también determinando que eso no había necesidad de hacer escrutinio en el exterior. ¿De dónde acá? Si la ley lo exige, que con solo las actas. Nada más con eso, sin tener en cuenta la otra cantidad de irregularidades, ¿sí?, presentadas en la demanda y las que presentó anoche el presidente Petro sobre las posible ilegitimidad, ilegalidad en la elección de Abelardo de la Espriella, ¿sí? Entonces, puede suceder eso, que se determine por parte de la justicia que el verdadero presidente elegido es Iván Cepeda Castro. De no ser así, lo otro sería entonces que se convocara a nuevas elecciones. Entonces, volviendo a la acción de tutela, tenemos que en primera instancia hay 10 días para resolverla. Si el Tribunal Superior de Bogotá acepta imponer la medida provisional en el día de hoy o en el día de mañana, en el auto admisorio, y luego en la sentencia se determina respaldar, confirmar esa decisión, pues determinaría que va mucho más allá, porque es que en la medida provisional se solicita o solicito que esa medida provisional se imponga, se ordene hasta que se resuelva la acción de tutela de fondo, en primera instancia. Y de respaldarse eso,
también entonces que esa suspensión esté hasta que se resuelva el proceso de nulidad que tiene el Consejo de Estado en este momento estudiando sobre las 20 demandas que se han presentado, entre estas las del doctor Casas y la del presidente Petro con sus abogados. Entonces, ahí se solicita eso, que se mantenga la suspensión de la medida provisional de el otorgamiento de la credencial como presidente de Colombia otorgada a Abelardo de la Espriella y la suspensión de la posesión. Entonces, si se ordena hoy como medida provisional en la acción de tutela, pues ya el próximo viernes no habría posesión del señor presidente electo Abelardo de la Espriella. Se estaría entonces hasta que se resuelva la acción de tutela en forma definitiva, y si se mantiene esa decisión hasta que se resuelva el proceso de nulidad por las 20 demandas de nulidad, que puede durar más de un mes. Entonces ahí es donde entra a tener importancia la acción de tutela, que es un mecanismo más inmediato, más eficaz para la garantía de que los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados no continúe. Entonces se ordena esa medida provisional para ello. Esa es entonces la situación sobre la medida provisional. En esta acción de tutela determino lo siguiente: las medidas provisionales son órdenes preventivas que el juez de tutela puede adoptar de oficio o a petición de parte, y cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho mientras toma una decisión definitiva en el asunto respectivo. Tienen por fin evitar que la amenaza sobre un derecho fundamental se convierta en una vulneración o que la afectación se vuelva más gravosa, de manera que un eventual fallo del solicitante no sea ilusorio. Eso lo establece el artículo 7º del decreto 2591, que fue el que consagró la acción de tutela. En ese sentido, el juez puede suspender la aplicación del acto concreto que amenace o vulnere el derecho, o en general dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a protegerlo, ¿sí? Y ese acto que considero yo que está amenazando los derechos fundamentales míos, sobre todo, que ahora que ya los hemos visto, sería esa ilegalidad en la suscripción, en la inscripción mejor, de la candidatura y la posterior elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo. En concreto, vamos ahora a mirar entonces cuáles son los hechos que configuran la vulneración de los derechos que he invocado. La presente acción de tutela se formula en contra de las accionadas Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta su total negligencia, porque hay una negligencia total y plena, al no haber advertido y declarado la inhabilidad e incompatibilidad del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, y en consecuencia haberle negado la inscripción como candidato a la presidencia. El que posteriormente fuera elegido, lo que vulnera y amenaza los derechos fundamentales antes citados. Además, el derecho que tenemos todos los colombianos a que quien sea elegido para ese cargo cumpla con la Constitución Nacional y las leyes de la República de Colombia y sea un ejemplo de persona digna, recta, con autoridad moral, con ética, con valores humanos y excelente conducta, libre de señalamientos negativos. Lo que no ocurre con el señor de la Espriella, el que está involucrado en graves delitos, sin que la otra accionada, la Fiscalía General de la Nación, haya hecho nada para su esclarecimiento. La que de haber adelantado con tiempo las investigaciones en contra de dicho ciudadano, muy seguramente hubiera contribuido a impedir su ilegítima candidatura presidencial y posterior elección.
Es que vuelvo y repito, hace 8 meses el señor Abelardo y la Espriella era un perfecto desconocido en Colombia. ¿Y cuál fue su trayectoria? ¿Cuál fue el servicio en el pasado que le ha podido hacer a Colombia ese señor? Ninguno. Él mismo se ufana de decir que no ha sido funcionario público, que no ha vivido de la teta pública, del Estado. Entonces yo pongo como ejemplo mi hoja de vida con la hoja de vida de Abelardo de la Espriella. Una hoja de vida mía de 41 años como juez de la República, limpia, cristalina y pura, como un agua de manantial. Jamás tuve siquiera la más mínima sanción disciplinaria ni penal por el ejercicio de mis funciones. Mientras que el señor Abelardo de la Espriella, un señor que hace 8 meses nadie conocía, a nivel nacional, me refiero a nivel nacional, sale con 5 millones de votos, de los cuales más de 3 millones de votos resultan de firmas, de las cuales más de 3 millones resultan con inconsistencias y son rechazadas por la registraduría. Y en el pasado, ¿qué ha hecho el señor Abelardo de la Espriella? Hemos sabido que ha sido defensor de paramilitares y de narcotraficantes y que está inmerso en varios delitos que la Fiscalía no ha querido investigar. Más adelante vamos a tocar esa situación en concreto. Entonces, vamos con el primer hecho concreto sobre el cual yo coloco la acción de tutela a nombre mío. Primer caso, la amenaza cierta al derecho fundamental de la vida, realizado por el señor de la Espriella Otero, de destripar y acabar con la plaga de la izquierda colombiana. El señor de la Espriella, que hace unos años, como lo acabo de mencionar, defendía a paramilitares y narcotraficantes, se presume quiere llegar al poder para silenciar a sus opositores ideológicos, el que al inicio de su campaña como candidato presidencial formuló por medios de comunicación en redes sociales como en la FM gravísimas amenazas contra todas las personas que somos integrantes y seguidores del pensamiento político de la izquierda colombiana y opositores de su pensamiento, afirmando públicamente que va a destripar a quienes pertenecemos a ese sector político. En concreto, esta fue la grave amenaza que hizo. Pónganle cuidado, colombianos. Abro comillas, porque aquí lo que voy a decir es expresamente lo que dijo Abelardo de la Espriella Otero en las redes sociales, fundamentalmente en la emisora La FM. Abro comillas. Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que haré todo lo que esté a mi alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical, a esa plaga que hay que erradicarla, así de sencillo, y en mí encontrarán el peor enemigo posible, cierro comillas. Sin lugar a dudas, lo dicho por el señor de la Espriella es de la más extrema gravedad. Así muchos colombianos no lo quieran aceptar y la justicia colombiana tampoco hasta ahora. Eso es gravísimo. ¿Cuándo se haya visto eso? En Colombia nunca. Como quiera que lanzó en forma directa una gravísima amenaza de muerte al sector político de la izquierda colombiana, que de conformidad a la primera vuelta presidencial fue de 9.600.000 personas y de casi 13 millones de personas en la segunda vuelta. En razón, según... No, sí. no, que lo que estamos viendo es una tutela bien estructurada de alguien, como usted lo dice, con mucha experiencia
en el tema de la justicia en Colombia y que esto también le da mucha fuerza a la tutela porque es alguien con más de 40 años como juez de la Claro, República. Y, exacto. y aquí lo que yo creo que miles de colombianos también pedimos es que se actúe rápido y como también a muchos les he leído en los comentarios que no se permita la posesión de este hombre, porque sería un golpe durísimo a la democracia. Sí, no, es que aquí en la acción de tutela detallada, punto por punto, voy explicando por qué en primer lugar, el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que va a estudiar la tutela en tiempo menor, ¿sí? En estos días, en estos próximos días, antes del 7 de agosto, ¿sí? En el día de hoy, dictando el auto admisorio en el día de mañana, sí, a más tardar, donde debe estudiar la petición fundamental principal, la petición de medida provisional, que es la que ya expliqué, de suspensión del acto de la declaratoria de elección como presidente de la República, la credencial otorgada a Abelardo de la Espriella, y del acto de posesión programado para el próximo viernes. Esto, Entonces, esto es muy importante y habrá maneras de que se ejecute con una celeridad. Exacto, porque es que la elección de tutela, como hemos dicho, es un mecanismo rápido para garantizar que se ordene por parte del juez constitucional, ¿sí?, la suspensión de la amenaza y vulneración a los derechos fundamentales. Y esos son los derechos fundamentales que en mi caso particular, como también a muchos colombianos, no solo los 13 millones casi que votamos por Iván Cepeda, sino el resto de colombianos que no están de acuerdo con el señor Abelardo de la Espriella. ¿Sí? Es que pónganse bien cuidado, somos 50 millones de colombianos. ¿Sí? De esos 50 millones de colombianos, 40 millones más o menos aptos para votar. Y votamos en estas pasadas elecciones alrededor de 26 millones de colombianos. Entonces, una minoría fue la que realmente eh, eligió o votó mejor, votó por Abelardo de la Espriella, porque está cuestionada la elección en lo que tiene que ver la cantidad de votos que obtuvo. Yo le pido también a los colombianos que nos ayuden viralizando este contenido para que el país conozca esta realidad y obviamente que el trabajo del juez Gabriel Jorge Triana Perdomo, que estaremos en este canal informándole a toda Colombia lo que suceda. Desde ya también le agradecemos por este importante trabajo porque no podemos descansar, que este señor siga haciendo de las suyas y que obviamente se tome el país como se le venga en gana. Así que desde ya, Gabriel Jorge Triana Perdomo, juez de la República en usos del Buen Retiro, de verdad que gracias. Yo sé que miles de colombianos se lo van a agradecer por este impresionante trabajo. Sí, y yo quiero decirle a Colombia que a mí no me están pagando un solo peso por esto. No, es que yo me siento ofendido, plenamente ofendido, porque yo sí desde niño tuve la fortuna de tener unos padres que me enseñaron los verdaderos valores, la ética, la moral, tener carácter, tener personalidad, ¿sí? Ser un hombre de bien, ¿sí? Buscar el mejor de los caminos, ser un hombre respetuoso, recto, religioso, no un ateo y después a los 8 días decir que es el mayor creyente, ir a rezar a las iglesias, a arrodillarse y a llorar. No, eso no se puede hacer. Yo tuve esa fortuna de tener unos padres dignos que me enseñaron los grandes valores, ¿sí?, que se han perdido mucho. Y yo pienso que el señor de la Espriella no los tiene, no tiene estos valores. La ética, esto lo he escrito yo también, la ética, la moral, la honestidad, la humildad, la nobleza, la lealtad, la honradez, la decisión, la seguridad, la dignidad, el carácter, la personalidad, son algunos de los valores que hoy se han perdido por la avaricia,
la envidia, el odio, la ambición, el abuso del poder, la inversión de los valores, la minusvaloración moral y la pérdida del respeto y el amor por la vida. Y eso fue lo que demostró Abelardo de la Espriella con esa expresión. No le importó absolutamente nada decir que va a destripar, que es matar a más de la mitad de colombianos. Tremendo. Gravísimo. Tremendo. Así que, juez, de verdad que gracias por todo esto. Yo creo que vamos a seguir charlando sobre esto, pero a los colombianos les comentaremos en otro capítulo más lo que viene para el país. Así que de verdad que gracias y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda.